Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenida a esta reunión. Gracias. ¿Quién será Samsung? Yo, Liz, ya voy a Liz. cambiarle el nombre. Ya voy a cambiarle el nombre. Ok. Listo. Bienvenida, Ya- Liz. Gracias, profe. Ya le cambié el nombre. Ok. Nos falta alguien, ¿no es cierto? Sí, profe, falta Jean Paul. Ya se va a conectar. Jean Paul. Ok. Ajá. ¿Tienen el material para proyectar? Sí, Sí. ¿Me lo enviaron? ¿Lo tengo yo? Ah, no, ya se lo envió. Mira. Ok. Vamos a ver si pueden ustedes hacerlo desde allá. Ah, ok, está bien. ¿Pueden ustedes hacer eso? No. Déjeme revisar. Déjame ver si busco una ayuda aquí. Un asistente que me ayude en eso. Ya va. Contraté a un asistente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? chévere. Qué bueno. Abajo deberías tener un botón verde que te dice Share o compartir. Ok, ya va. Liz, Ah, ¿lo vas a compartir de la computadora? no, del teléfono. Podría. Si tienes la Ah, computadora, lo podrías compartir. no, yo también estoy desde el teléfono. Ah, ya. Ok, si se conectan desde una computadora pueden compartir. O si no, se lo podemos enviar al profesor y si él lo tiene en una computadora, lo comparten. Sí, yo puede compartir la pantalla, pero lo ideal sería que lo hicieran ustedes. Ok, ok. Bueno, le di en compartir y me dice que solamente el host puede compartir en esta reunión. A ver, dame un segundito.
¿Y ahora? Ya lo intento. Sí. Ok, sí, ahora sí me deja. Va, listo. No se puede. Ok. Sí, ya podemos. Ah, ok. O sea que ella va a mandar. Ok. Bueno, logramos hacerlo. Gracias, señor. Ya, profe, ya lo voy a compartir. Ok. Compartir. Oh. Ay, ya que me dice. ¿Eres Aquí la, está. eres la anfitriona? Listo. ¿Se ve? Ajá. Ahí van. Sí, se ve. Ah, pero no se ve como que una por una, sino que todas de una sola vez. Mm, Bueno, pero se va bajando, ¿será? ¿Así? ¿Así sí se ve? Ah, sí, ah, sí, ahí, así ahí sí. parece que lo agarraste. Ok. Ya, falta que entre un compañero, profe. Avanza un poquito para ver si lo ves y después regresamos. ¿Es así? Allí. ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Ok, ok. Ok. Estamos esperando entonces a Jean Paul. Sí, estamos esperando. Estamos completos entonces. Llegó Jean Paul. Bienvenido, Jean Paul. Profe, que tenía problemas con el Zoom. ¿Nos oye? Oye, Jean Paul. Sí, sí, sí. Ok. Estábamos esperando que vamos a empezar. Bienvenido. Gracias. Liz, Valerie, podemos empezar ya. Ok.
Ok, bro. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Liz Martínez y junto a mis compañeros Valerie y Jean-Paul vamos a analizar el tipo de cambio en Venezuela durante el periodo de 1989 y 1993. Esta fue una etapa crucial donde el país intentó pasar de una economía controlada por el Estado a una economía de mercado abierto. Puedes cambiar, Valerie. Ah, ¿Está Para listo? entender, sí, ahí en esa. Ok, entonces, Para entender estos años, se debe hablar primero del Gran Viraje. Este fue un programa de ajuste macroeconómico radical presentado por el presidente Carlos Andrés Pérez, donde su objetivo era corregir años de desequilibrio acumulado. Lo más importante que se debe recordar de este Gran Viraje es que se buscó unificar, la unificación cambiar. Se eliminaron los controles de precios, se liberaron las tasas de interés y se redujeron los aranceles para abrir a Venezuela un comercio internacional. Fue básicamente un proceso de choque para intentar modernizar el país en un solo golpe. ¿Podrías cambiar? Ahora, ¿por qué fue necesario este ajuste? Porque al iniciar 1989 la situación era insostenible debido a las siguientes causas, que está el déficit crítico, que el Estado gastaba mucho más de lo que recibía, teniendo un saldo negativo de más de 4.600 millones de dólares. El siguiente es las reservas agotadas. El Banco Central casi no tenía dólares para pagar importaciones básicas como alimentos y medicinas. La deuda externa, eh, que el peso de la deuda era agobiante. Casi todos los ingresos de 1989 ya estaban comprometidos para pagar compromisos externos. El problema de Bolívar debido a que nuestra moneda era sobrevaluada, lo cual destruía la producción nacional y el mercado interno, que había una escasez gradual y un equilibrio en las estructuras, dio un quiebre en las estructuras comerciales del país. La siguiente. En cuanto al petróleo, tuvimos un factor externo que nos ayudó, que fue la guerra del Golfo. Esto sí, subió los precios del petróleo en 1990 y 1991, inyectando dinero al país y ayudando a la estabilidad de finanzas externas. El PIB y el empleo, aunque en 1989 fue un año de fuerte caída económica, en 1991 Venezuela logró recuperarse y crecer con mucha más fuerza. Eh, y también estuvo la realidad social, que sin embargo este crecimiento no fue perfecto. La generación de empleo formal fue mucho más lenta y la inflación inició, eh, el a- l- la inflación inicial golpeó la capacidad del ahorro de la gente. Y ya, ay, como que se movió esto. sí, se me olvidó. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la política monetaria y medidas de apoyo. En primer lugar, tenemos que las políticas monetarias que se tomaron son las siguientes. Aquí está la número uno, que bueno, que se movió un poco acá. Tenemos que el Banco Central de Venezuela elevó las tasas de interés para contener la inflación y detener la fuga de capitales. Ahora, ¿a qué se refiere esto? El BCB, es decir, el Banco Central de Venezuela, tuvo que elevar estas tasas de interés ya que en el país había una inflación. Como
o sea, puedo colocar un ejemplo que si la inflación era de un 50% y el banco solo da un 10% de interés, en teoría se está perdiendo dinero. Entonces, por ello, se elevaron dichas tasas. Es decir, que la tasa era, por decirlo, mayor a la de interés. Ok, ahora, ¿cómo detuvieron esa fuga de capitales? A su vez, al subir dichas tasas, eh, como las personas podían tener su dinero sin que éste se devaluara tanto, ya las personas no sacaban tanto dinero, o sea, no había tanta fuga de capitales, sino que las personas, o sea, o los comerciantes, mejor dicho, podían tener su dinero en el país. Ahora, en cuanto a la reforma arancelaria, que es la número 2, tenemos la simplificación y reducción de aranceles para disciplinar precios internos y apoyar el tipo de cambio libre. La reducción de los aranceles lo puedo explicar como una entrada. Cuando en un país se va a importar, que es cuando de afuera se va a traer algo, se deben de pagar ciertos aranceles que vienen siendo como una entrada. Al simplificar y reducir esos aranceles, o sea, bajar de precio o simplemente evitar papeleos tan tediosos o complicados, puede haber mayor importación, que importación es traer de afuera, porque exportar es del país, enviar a otros lugares. ¿Cómo se disciplinan dichos precios? Al importar y traer otros productos que vienen de diferentes precios, en el país los productores, los que ya fabrican, ya sea, por ejemplo, nosotros, que producimos petróleo o simplemente por poner un ejemplo, fábricas de harina de maíz, tienen que disciplinar los precios para poder tener competencia con los que se están importando. Entonces, esto se refiere con disciplinar los precios internos y así apoyar el tipo de cambio libre. Ahora, tenemos como número 3 el ajuste fiscal, que es el aumento de impuestos y precio de la gasolina para reducir el déficit y la emisión monetaria. Ahora pasamos con los efectos de la política monetaria. Tenemos efectos tanto positivos como negativos. El impacto positivo en el sector externo tenemos las reservas monetarias internacionales. Estas resultaron positivamente afectadas. La devaluación y el superávit de la balanza comercial estuvo impulsado por la reducción de las importaciones y el shock petrolero. Y estos permitieron que el BCB, es decir, el Banco Central de Venezuela, pudiera reconstruir sus reservas y así poder fortalecer la solvencia externa del país. Por otra parte, tenemos el impacto negativo en el sector interno y social, como fue el salario real y el poder adquisitivo, ya que, o sea, durante el semestre hemos venido viendo que hablamos tanto del dinero real como nominal. En este caso, el salario real se vio negativamente afectado. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los precios superó el ajuste de los salarios, como está pasando actualmente. Y eso provocó una caída realmente fuerte del salario real y aumentó exponencialmente la pobreza. Como vemos hoy en día y como ha pasado a lo largo de estos últimos meses, los productos, por poner un ejemplo, la carne, ha venido subiendo, o sea, de $5 que estaba el kilo a $11 como se ubica en el día de hoy, y los salarios se mantienen iguales. Entonces, el poder adquisitivo obviamente está por el piso. Y lo mismo pasaba en aquella época, que en este caso nos referimos a 1989. Ahí está. Esta se ve, bueno, profe, disculpe, es por el teléfono que no se ve bien, pero yo se lo puedo enviar por módulo 7 la lámina. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre los sectores de la economía favorecidos y perjudicados. Dentro de los sectores favorecidos tenemos las exportaciones no tradicionales,
que aunque el impacto marginal al principio, se vieron potencialmente favorecidas por el tipo de cambio más competitivo. Era como le estaba comentando en la primera parte sobre los aranceles. También tenemos el sector financiero que se benefició, pero temporalmente, de las tasas de interés reales. La rentabilidad de las instituciones financieras aumentó por el margen de la intermediación en el contexto de esa restricción monetaria. Aunque bueno, eso llevó a algunos problemas luego a la crisis bancaria. No se ve. Bueno, aquí en la lámina no se ve los sectores favorecidos, pero de todas maneras los voy a decir. En este caso, los sectores favorecidos tenemos, no, este lo acabo de decir. Los sectores perjudicados tenemos a los consumidores y sectores populares. Ellos fueron gravemente perjudicados por la inflación y la liberación de precios y salarios estancados. Y a continuación va a seguir mi compañero Jean Paul. Bueno, otro de los efectos derivados en este periodo fue la crisis política y social, que si bien el programa de ajuste que se buscaba implementar o corregir desequilibró macroeconómicamente, tuvo un impacto social que fue inmediato y profundo, lo cual que hizo que la liberación de los precios y del tipo de cambio provocó un fuerte aumento en el costo de vida, afectando directamente el poder adquisitivo de la población. Uno de los hechos que fue sumamente importante en ese periodo fue el estallido social que fue el Caracazo del febrero de 1989, que estas protestas masivas y saqueos y disturbios reflejaron el rechazo popular a las medidas económicas que marcaron un quiebre en la relación entre el Estado y la sociedad. Otra de las situaciones que ocurrieron política y social fue la inestabilidad política y militar, ya que había una desigualdad social y la percepción de que el ajuste se hacía a costa de que las mayorías fueron factores detonantes de la cual dio la inestabilidad que culminó con el intento del golpe de Estado de 1992, lo que demostró que la fragilidad del sistema político ante el costo social de las reformas. Como por último, y no menos importante, que fue el aumento de la pobreza, que a pesar de que hubo un crecimiento en el PIB en años intermedios, el impacto regresivo de la inflación sobre los salarios consolidó un aumento significativo de la pobreza, lo cual hizo una desigualdad social. Esto hizo que la manera de vida costara mucho más. Siguiendo, más un poquito para decir la conclusión. Como conclusión general de este periodo, el ajuste económico implementado durante este periodo logró importantes correcciones técnicas, especialmente en el sector externo. La liberación del tipo de cambio permitió reducir el déficit de la balanza de pagos y recuperar las reservas internacionales. Sin embargo, el elevado costo social y político del programa, expresado en altos niveles de inflación y deterioro del salario real. Esto socavó la sostenibilidad del ajuste, la ausencia de una red de protección social adecuada y impidió amortiguar los efectos negativos sobre la población. En retrospectiva, podríamos decir que este periodo evidencia la vulnerabilidad estructural de la economía venezolana y la dificultad de implementar reformas económicas profundas sin generar transiciones sociales y políticas significativas. A continuación, están unos gráficos de esta, por ejemplo, la del tipo de cambio. En este gráfico muestra una marcada evaluación del bolívar tras la liberación cambiaria, lo cual podemos ver que la brecha de este tipo de cambio oficial y el paralelo refleja desconfianza del mercado, lo cual tenía expectativas inflacionarias y presiones sobre la moneda. Si podemos ver, están en el mismo, casi que en el mismo costo.
precios. La siguiente gráfico, podemos ver la inflación anualizada aproximada. En este gráfico evidencia que el aumento abrupto de la inflación en 1989, manteniéndose en niveles elevados durante los años siguientes. Esta inflación fue la principal canal de transmisión del ajuste hacia la población, explicando la caída del salario real y el rechazo social. Si podemos ver, bueno, ahí se ve justamente en 1992, cuando fue el golpe de Estado fallido. La próxima gráfica, que aquí habla de las reservas internacionales. Este gráfico muestra una recuperación progresiva de las reservas internacionales. Podemos ver que aumentó de 6.000 millones de dólares a más de 9.5 mil millones de dólares. En esta se puede ver que la reducción de las importaciones y la mejora del sector externo explican el comportamiento positivo de un punto de vista técnico. Muchas gracias por su atención. Y abajo ¿Terminaron? están las referencias. Sí, Oye, bien bueno. Me sorprendieron esas gráficas, porque en el trabajo creo que no estaban, sí, están al final, en donde dice anexo. Pasa que lo pusimos más adelante aquí en la. pero yo digo, en el trabajo estaban. Sí, sí, al Claro, final de las referencias. Ah, ok, en los anexos. bien bueno. Ok, mire, a ustedes les tocó por suerte un periodo, o yo diría que el único, a lo mejor exagero, pero es el único periodo donde hubo realmente una política económica tratando de resolver los problemas del país. ¿Ok? Esto que ustedes vieron ahorita, que señalaron, oye, esto está caracterizado. Ese periodo, lo central fue eso. ¿Ok? Incluso no dejaron terminar al gobierno esa labor que venía reacomodando la economía del siglo XX. ¿Ok? Fue un periodo muy interesante. Creo que ustedes, al pasearse por ahí, creo que han agarrado algo interesantísimo, importante, que no todos hemos tenido la oportunidad de verlo en su momento. ¿Ok? Sí, profe. Espero que les sirva de algo, o sea, les sirva para más adelante, para que se den cuenta de que hubo una Venezuela distinta en un determinado momento. Pues que los políticos, o sea, que el gobierno en un determinado momento intentó resolver un problema. ¿Ok? No tuvo suerte, porque incluso a ese gobierno lo tumbaron a mitad de camino prácticamente. Bueno, bien bueno que están las estadísticas estas gráficas. Oye, que yo realmente no las había visto y dije, este trabajo le falta esto. Oye, pero eso está ahí. Bien bueno. Y la exposición de ustedes estuvo muy bien. ¿Qué puedo decir adicionalmente? Ok. Profe, no se escucha. Ah, ¿se No se escucha o escucha. no? No se Ahora sí. escucha. Yo sí escucho. Ok. Ahora Para mí el trabajo todo muy bien, cumplió con su objetivo, recoge, incorpora los gráficos, este, se ajustó a las pautas establecidas, creo que estuvo bien, ¿de acuerdo? ¿Algo más por parte de ustedes? Bueno, en mi caso yo podría decir más o menos que me he tratado de incursionar más o menos en por qué Venezuela está así como está. Me he dado cuenta que el tema social ha sido un impacto muy fuerte en nuestro país, pues. Que a pesar de que tenemos problemas económicos, lo social siempre ha estado marcado ahí desde un principio. Si podemos ver, bueno, en el 92 lo que pasó del intentona del golpe de Estado, y en el 89 que fue el Caracazo, que eso fue lo que terminó de marcar la crisis del gobierno. Imagínense, ahorita con esta economía que tenemos ahorita, esta economía por mucho menos fue un desastre político. Imagínate esta economía de ahora que está súper, mega, ultra Exacto. inflacionaria de lo Mira, que era en ese. la hiperinflación que hemos vivido en los últimos años, incomparable con aquella inflación de aquel entonces. Nadita, nadita, Sí, comparado con la de ahora. exacto. Bueno, agradecido entonces a ustedes
por su participación. Oye, que terminemos bien este semestre, que pasen ustedes estos días que faltan, oye, que por terminar el año lo pasen bien y nosotros nos vemos el 8 de enero porque tenemos nuestra tercera evaluación. ¿De acuerdo? Ok. Nos estamos viendo entonces. Mucha felicidad. Gracias, profe, Sí, igualmente. igualmente. Feliz Año. tarde. Bueno, que Chao. esté muy bien. Gracias, pues. Sí. 30.